Hola a todos. Hoy en día yo creo que todo el mundo sabe la importancia de la inteligencia emocional, de lo que nos puede aportar para ayudarnos a relacionarnos mejor, a tener más influencia en el mundo, a tener más éxito en nuestra vida profesional o nuestra vida personal. La ciencia revela cada día que no solo las emociones son importantes porque nos aportan información para tomar decisiones, pero que son indispensables para tomar decisiones. Lo que pasa es que en mi vida profesional me encuentro muchas veces que pocas personas profundizan sobre este tema y sobre todo no saben muy bien cómo llevarlo a su vida diaria. Yo creo que el libro ya famoso, que se llama El error de Descartes, del neurocientífico Antonio Damasio, explica bien el mecanismo y nos puede ayudar precisamente a ver cómo podemos sacar provecho de todo esto. Damasio nos explica que nuestro cerebro racional, en particular la parte de lo que es el córtex prefrontal ventromedial, necesita consultar un almacén de recuerdos emocionales que él llama marcadores somáticos para tomar decisiones. Es fundamental. Y que si esta parte del cerebro está dañada, pues no puede, el cerebro da círculo, da vuelta y no puede tomar estas decisiones. Lo que es aún más fundamental y más interesante es que es el propio córtex prefrontal que es encargado de precisamente interpretar y crear estos recuerdos emocionales, lo que llama estas emociones secundarias, que imprime en nuestro cuerpo. Todo lo que vivimos a diario de las sensaciones, las imágenes y demás, es también encargado de interpretarlo e imprimirlo en nuestro cuerpo para poder recuperarlas después. En el fondo, cuerpo y mente están íntimamente relacionados para poder pensar y actuar utilizando las emociones. Bien, ¿cómo puedo yo llevar esto a mi vida? ¿Cómo puedo utilizar y sacar provecho de todo esto? Pensarlo bien. Si precisamente este cerebro, nuestro cerebro racional, nos ayuda con las emociones a tomar decisiones, es el encargado también de interpretar todas las sensaciones, todo lo que nos ocurre, día a día, y crear estas emociones secundarias. Y ahí sí que tenemos control. La pregunta es, ¿cómo interpretamos nuestro mundo? ¿Cómo creamos estas emociones? ¿Estas emociones van en el sentido de nuestros objetivos de vida o no? Es fundamental porque cuando precisamente, según este mecanismo que explica Damasio, cuando el cerebro racional va a consultar todo el almacén de emociones secundario y tomar decisiones, esto se hace de forma instantánea, inconsciente. Entonces, ¿qué habremos almacenado? ¿Cuáles son estas emociones secundarias que cada día nos estamos creando en nuestro cuerpo? Porque muy seguramente, para poder tomar decisiones adecuadas, seguramente tendremos que haber creado recuerdos emocionales que sean también adecuados para poder vivir una vida plena o tener éxito en nuestro trabajo. Es el típico ejemplo de yo a lo mejor me comporto de forma agresiva cuando yo quería ser amable. O bien me callo cuando en el fondo lo que quería es dar mi opinión. En resumida cuenta, para poder pensar y actuar eficazmente, tenemos que aprender a sentir eficazmente.